Hola, buenas. Vamos a hacer el ejercicio número 3 de la transformación al modelo relacional, ¿vale? Y ahí tenemos pues un diagrama de casas rurales, si recordáis, donde teníamos una casa rural, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la casa rural tiene una restricción de identificación, pero que, por ejemplo, la localidad también tiene sobre calle tiene sobre localidad, perdón. Es decir, aquí tenemos una serie de restricciones que tenemos que tener en cuenta para representar esa información, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el de casas rurales y ver pues más o menos dónde podemos. Tenemos que una calle depende de una localidad y esta de una provincia. Tenemos que el cliente vive en una calle, con lo cual esos atributos se van a traspasar de uno a otro lado. Tenemos que tenerlo en cuenta porque además una casa rural pues tendrá que tener en cuenta la localidad y transferirá ese código de localidad, pasará a ser clave primaria de la clave rural de la casa rural. Además, luego lo haremos con esos dos campos dentro de habitación, ¿vale? Entonces, una buena forma de empezar pues puede ser, por ejemplo, por provincia, que no tiene ningún tipo de identificación con ninguna otra entidad, y a partir de ahí pues definir la tabla localidad. Estas dos que van a transferir, ¿vale? Van a tener estas restricciones de identificación y ya luego pues lo vemos con cliente, etcétera. Vale, pues empezamos con provincia. Tenemos que provincia tiene código de localidad, nombre, número de habitantes y extensión. Perdón, código de localidad no será código de provincia, eso será un error. Código provincia. Tenemos adicionalmente nombre, número de habitantes y extensión. Y extensión. Clave primaria, código de provincia. ¿Vale? No tenemos claves alternativas ni claves ajenas, nada. Tenemos que una localidad pues tiene que tener una provincia asociada, pues vamos a definir localidad también. Localidad tenemos código de localidad, nombre y número de habitantes, con lo cual sería este, cambiando provincia por localidad. ¿Vale? Además tendremos que trasladar, ¿vale?, esa relación 1n en dirección n, con lo cual tenemos que traernos el código de la provincia, localidad. Y si definimos que tiene que tener un mínimo de una provincia, pues será también ese código de localidad, valor nulo y además clave ajena que hará referencia, perdón, code provincia, y aquí code provincia que hará referencia a la tabla provincia, code provincia. Vale, ya lo tenemos ahí, pues tenemos representado esa relación entre localidad y provincia, y ahora sí pues tenemos que localidad se relaciona con calle en una 1n, es decir, esa localidad pues ahora trasladaremos la clave primaria hacia calle, que tan solo tiene un nombre, pues al final pues ponemos aquí calle, solo tiene el nombre, ¿vale? Es decir, esto será clave primaria, no tenemos nada más, ningún dato más de esa calle. Podríamos guardar, por ejemplo, también el número, sería un apaño que hacemos para tener bien una dirección, ¿vale? No obstante, pues al final tendremos que trasladar lo que sería el código de localidad
a esa calle y que forme parte de la clave primaria, porque como hemos dicho sería una restricción de identificación. Aquí tenemos que código localidad y nombre serían aquellos que formarían la clave primaria, y además código de localidad hace referencia a localidad punto codlocalidad. ¿Vale? Y ya pues tendríamos representado esa relación entre calle y localidad. ¿Vale? Tenemos adicionalmente que localidad se relaciona con casa rural e idénticamente tiene una restricción de identificación. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, esto que he dicho de que calle tiene que tener una localidad y un mínimo de una localidad, no lo he puesto como valor no nulo porque la clave primaria nos impide que aparezcan nulos, ¿vale? Con lo cual sería una información redundante, no podemos establecerla. Entonces nosotros pasaríamos a representar lo que sería casa rural, donde tenemos que está identificada por un nombre, situación y desayuno sí o no. Pues no. Nombre, situación y desayuno sí o no. Desayuno. ¿Vale? La clave primaria, como tiene una restricción de identificación, ¿vale? Pues sería, además de esto, para representar esa relación entre localidad que establecemos aquí, pues ese código localidad tengo que conseguirlo. Y aquí establezco code localidad. ¿Vale? Ese código de localidad formará parte de la clave primaria, y la clave primaria tendremos code localidad y nombre como dos campos que forman la clave primaria. Además, code localidad hará referencia a localidad.code_localidad. Es decir, tenemos que definir la clave ajena, y en este caso idénticamente pues el valor no nulo tampoco lo defino porque pues no sería redundante, sería definirlo porque ya he establecido ese código de localidad como parte de la clave primaria. Entonces no podemos tener valores no nulos. Tendríamos ya representado pues casi todo el diagrama. Si veis, tenemos que habitación se relaciona con casa rural, ¿vale? Tiene una restricción de identificación, con lo cual necesitamos la clave primaria de casa rural, en este caso dos campos para identificar, además con el número de habitación, la habitación. Esto lo hacemos, por ejemplo, con habitación definimos los campos que tenemos, ¿vale? En este caso número de habitación, descripción y precio. Precio, pero además necesitamos la clave primaria de casa rural, y como la clave primaria de casa rural son dos campos, en este caso código de localidad y nombre, y aquí le pongo por ejemplo nombre casa para identificarlo. Pues tendremos que esa restricción de identificación me indica que tanto código de localidad como nombre casa formarán parte de mi clave primaria y la conformarán los campos número de habitación, código localidad y nombre casa. Relleno lo que serían las claves ajenas, es decir, por ejemplo, con localidad y nombre casa referencian a la tabla localidad, casa rural
con localidad y casa rural punto nombre. Vale, ambos dos serían valores no nulos porque también forman parte de la clave primaria que tenemos ahí. La última relación que tendría que representar sería esta habitación que se reserva por un cliente, ¿vale? Es decir, tenemos una tabla de cliente que tiene NIF, nombre y teléfono. Por ejemplo, ¿vale? Además está relacionado, por ejemplo, este cliente, tengo la relación que vive en una calle, ¿vale? Y tengo que establecer la calle, el código de localidad y nombre. ¿Vale? Tendré que ese código de localidad y nombre harán referencia a calle.localidad y aquí, perdón, nombre calle, que lo he cambiado, y calle.nombre. Serían las dos, ¿vale? Y además, como me dice que tiene que tener una dirección, ese mínimo de 1 que vemos aquí, pues ambos dos, estos de aquí, serán valores considerados valores no nulos. Es decir, no me los puedo dejar en blanco. Tenemos aquí, ya tendríamos representada la de cliente con calle, la relación de cliente con calle, y además tenemos una NM y como hemos visto anteriormente, pues esta sería cliente, cliente habitación. Tendremos el NIF del cliente, además los campos, la clave primaria de habitación, pues tan solo tenemos que venir aquí, rellenar y copiar. Tendremos esos campos clave. Pues nada, definimos los campos que tenemos como claves primarias. ¿Vale? Además tenemos que definir las claves ajenas y tener en cuenta la fecha de entrada y la fecha de salida. ¿Vale? Es decir, si establecemos fecha de entrada, y este lo vamos a colocar como clave primaria para que se pueda reservar una habitación múltiples veces. Pero por ejemplo la fecha de salida pues es un campo que me interesa que se pueda dejar en blanco, ¿vale? Y no lo pondré como formará parte de la clave primaria. Tenemos ahí y vamos a definir que NIF será un campo que tire de cliente.nif, además que pues número de habitación con localidad y nombre de casa hacen referencia a en este caso habitación punto esas tres que tenemos ahí de valores no nulos, pues en principio no tenemos ninguno porque todos aquellos que son susceptibles de ser no nulos pues forman parte de la clave primaria, con lo cual le estaríamos obligando. Y tenemos ahí que para representación pues esos mínimos de 1 que no vienen definidos aquí pues no supondrían ninguna pérdida semántica, ¿vale? Sí que supondría una pérdida semántica que la provincia tiene que tener una localidad y así lo podemos establecer pues,
provincia, no se puede representar. La restricción de existencia entre provincia y localidad, ¿vale? Es decir, cuando traspasamos ese mínimo de 1, pues al final no lo podemos definir. Idénticamente, entre localidad y calle tampoco podríamos establecerlo, con lo cual, pues, de forma idéntica no se puede representar la restricción de existencia entre localidad y calle. ¿Vale? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues más o menos tenemos todo. Esto entre casa rural y habitación sería idénticamente, ¿vale? Y más o menos pues tendríamos todo el diagrama ya transformado, ¿vale? Lo podemos descargar, archivo, descargar, y lo tenemos guardado y perfectamente para entregarlo. Un saludo a todos.